Constitución Política de la República de Panamá. Los integrantes: Caterine, Yanela, Jennifer, Karim, Germán y Christopher. Hola, soy Yanela, soy estudiante de la Universidad César Vallejo del segundo siglo. Y saberé sobre la Constitución de la República de Panamá. Panamá es situado en América Central y tiene una superficie de 75.400 km², con la que se encuentran los países más pequeños. Cuenta con una población de 4.209 personas y se encuentra en la población 129 de la tabla de población. Está compuesta por 196 países y presenta una variada densidad de la población. Cuenta con 77 habitantes por km². Se encuentra en la parte central del continente americano y es el país más oriental y meridional de América Central. Es el país más estrecho y alargado del istmo centroamericano. Símbolos de la nación panameña, también conocidos como los símbolos patrios, son los elementos representativos de la República de Panamá. Son reconocidos a nivel nacional e internacional como símbolos tanto de Panamá como de sus ciudadanos. A lo largo de los años hemos tenido 4 constituciones, siendo la primera en 1904 y la última en 1972, teniendo a su vez 4 reformas, siendo la última en el 2004. Las primeras reformas las realizamos en el periodo revolucionario, promulgándose después del golpe de Estado realizado por el general Omar Torrijos en el gobierno de Arnulfo Arias. Título preliminar del Código Civil de la República de Panamá. Capítulo 1 de la Ley, artículo 1 al artículo 2. Capítulo 2, efectos de la Ley, artículo 3 al artículo 8. Capítulo 3, interpretación y aplicación de la Ley, del artículo 9 al artículo 34. Capítulo 3A, definición de varias palabras de uso frecuente de las leyes, del artículo 34A al artículo 34G. Capítulo 4, derogación de las leyes, artículo 35 al artículo 37. En cuanto a nuestras diferencias constitucionales con la República del Perú, no hay muchas, ya que su Estado es democrático, social, independiente y soberano, mientras que la nuestra es unitaria, representativa y organizada. Además, somos una democracia constitucional, desarrollada bajo un régimen presidencialista, es decir, nuestro presidente es tanto el jefe de Estado como de gobierno. Nuestra Constitución empieza con el preámbulo y luego se divide en 2 partes. La primera son las declaraciones, derechos y garantías. La segunda trata de nuevos derechos y garantías que se incorporaron en la reforma de 1994. Uno de nuestros derechos es un medio ambiente sano y libre de contaminación. Este derecho lo encontramos en el artículo 118. En nuestro país se desarrollará programas de educación para grupos indígenas, logrando su participación económica, social y política en la vida nacional. Lo dice en el artículo 104 y 105. Aquí encontramos los artículos que regulan las garantías constitucionales. 1. Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger su vida. 2. Artículo 18. Las particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución de la ley. 3. Artículo 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra. 4. Artículo 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas. 5. Artículo 43. Las leyes no tienen efecto retroactivo excepto actos públicos o de interés social. Funciones que representa el presidente de Panamá a diferencia del presidente del Perú. Número 1. Las órdenes o disposiciones que dicte un ministro de Estado en virtud del artículo 186. Número 2. Presentar al principio de cada legislatura, el primer día de sus sesiones ordinarias, un mensaje sobre el asunto de la administración. Número 3. Adoptar las medidas necesarias para que la Asamblea Legislativa
se reúne el día señalado por las constituciones o el decreto mediante el cual se haya sido convocada a sesiones extraordinarias. ¿Panamá tiene Congreso que emite leyes? Bueno, sí, pero es llamado Asamblea Nacional de Panamá. Es el órgano unicameral que ejerce el país homónimo. Está integrado por 75 diputados escogidos por voto popular, así designados por 5 años. ¿Cómo se puede emitir una nueva constitución? Bien, el procedimiento es el siguiente. El órgano ejecutivo, con 2/3 partes de votos favorables de sus miembros, convoca a una asamblea constituyente paralela. También puede ser por iniciativa ciudadana, pero esta debe ser respaldada por el 20% de los integrantes del registro electoral, correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. ¿Cuál es la comparación del artículo 1 de la Constitución de Panamá con la Constitución del Perú? ¿Existe protección de la persona humana? Sí, existe protección a la persona humana, solo que estos derechos son considerados garantías fundamentales y están en el título Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo 1 de nuestra Constitución. Comparamos los derechos fundamentales de la Constitución panameña con la Constitución peruana y señalamos sus respectivas diferencias. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación por razones de raza, sexo, religión o ideas políticas se encuentra en el artículo 19 de la Constitución panameña. El derecho a la igualdad ante la ley y a su no discriminación por raza, origen, sexo, religión o condición económica se encuentra en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política Peruana. Se puede ver aquí que en ambos artículos se respetan los derechos humanos, solo que se encuentran en lugares diferentes a la otra Carta Magna, pero los derechos siguen siendo respetados de la misma manera. Un fallo de Supremo que discrimina a las mujeres genera repudio en Panamá. La Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió que la maternidad es un aspecto que impide colocar en situación de igualdad a los hombres y a las mujeres. En un fallo sobre la esterilización femenina, que ha generado un amplio rechazo por discriminatorio y retrógrado. La jurista Aide Méndez le dijo a EFE que está ante un fallo que va contra los derechos, totalmente machistas, que perpetúa una doble discriminación y que es contrario a convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres. Esquema de la Constitución panameña de 1972. Presidente Omar Torrijos Herrera. Fue aprobada esta Constitución por la Asamblea Nacional de Representantes del Corregimiento. Es una de las constituciones reformadas varias veces para adaptarlas en un sistema democrático y derogarlo a un sistema militar. El himno nacional panameño simboliza la gran victoria anhelada por ser una república independiente y tener la independencia por la que tanto había soñado el pueblo panameño, y todo este anhelo y deseo se ve reflejado en la letra de nuestro hermoso himno nacional. Es preciso morir con un velo del pasado.